Esto es Sol 106.5, la más interactiva que tenemos radio, tenemos plato fuerte hoy. Está con nosotros Natalia Molano. Ella es la portavoz en español del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Oficialmente también es la directora del Media Hub para las Américas. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tenemos? Muy buenas noches. Sí, estoy representando al Departamento de Estado que maneja la política exterior del gobierno estadounidense. Muchísimas gracias. Del Departamento de Estado. Tú eres la vocera en español, ¿verdad? Exactamente, así es. Y es un gusto estar aquí con ustedes esta noche. Igual para nosotros. ¿Puedes, por favor, hablarnos un poco de qué implica este nuevo veto migratorio que entra en vigencia hoy, 9 de junio? Claro que sí. Estas restricciones de viaje y de entrada a los Estados Unidos se emitieron por la Casa Blanca el día 4 de junio y las agencias respectivas, que son el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, están implementándolas a partir de hoy, que entra en vigencia o ya entró en vigencia hoy a partir de las primeras horas de la mañana, esas restricciones. Y es una restricción completa para 12 países y una suspensión parcial para 7 países, de los cuales en la suspensión completa está Haití y en la parcial están Venezuela y Cuba en cuanto al hemisferio occidental. Y de esto se trata de restringir la entrada y las emisiones de visa para estas nacionalidades. Natalia, nos gustaría saber cómo se explica esta medida que ha sido total para el caso de Haití, si hay algunas particularidades en la motivación de esta medida y por qué en el caso de Venezuela y Cuba es parcial. Claro que sí. Mira, la política en general de todas estas restricciones fue explicada en la proclama presidencial y explicó muy claramente el tema de los protocolos y procedimientos de control y verificación que se toman lugar en el extranjero cuando se analizan cada caso de visa. Entonces, como la primera línea de defensa son los funcionarios consulares, ellos dependen mucho de las naciones extranjeras y de su emisión de documentos de identificación, por ejemplo, de revisión de antecedentes penales, y es muy importante para el gobierno estadounidense que haya una muy estrecha relación de prácticas de intercambio de información con todos estos países. Entonces, por ejemplo, en Haití sabemos que Haití carece de una autoridad central con suficientes recursos y disponibilidad para difundir información policial, por ejemplo, que es necesaria para que los cónsules en el extranjero puedan asegurar e identificar cualquier amenaza y asegurar la seguridad nacional en el momento de emitir visas. Lo mismo para Cuba, por ejemplo. Cuba es un patrocinador del terrorismo y ellos no están cooperando en temas de intercambio de información policial. Otro ejemplo, en Venezuela también sabemos que en ese régimen no tienen una autoridad central que sea competente ni que esté cooperando en este momento en la expedición de pasaportes para sus ciudadanos, tampoco tiene medidas adecuadas de control y de verificación, de identidad, de antecedentes, etcétera. Entonces, esto ya pone en peligro nuestro proceso de visas y tenemos que proteger la integridad de la emisión de visas para Estados Unidos, porque eso es parte de las herramientas que tenemos para proteger nuestra frontera y nuestra seguridad nacional. Entonces, ese es el concepto detrás, la política detrás de esas restricciones que se van a seguir evaluando. No podemos ser estáticos en el tema de seguridad, tenemos que estar siempre monitoreando cualquier amenaza, peligro, siempre está cambiando y tenemos que estar muy alertas. Natalia, en el 2017, la primera administración del presidente Donald Trump, digamos que promulgó en ese momento lo que se denominó como el veto musulmán. En ese momento hubo algunas impugnaciones. ¿Este veto tiene las mismas características o es de una naturaleza distinta?
Vemos que es distinta y vemos que para cada país la Casa Blanca publicó una justificación y una explicación más detallada de cada país. Y fue en base a un reporte que pidió la Casa Blanca. El 20 de enero se hizo una orden ejecutiva por parte de la Casa Blanca pidiendo que las agencias hicieran una evaluación y un análisis de este tipo de protocolos y procedimientos de cada país. Y ese reporte fue entregado a la Casa Blanca y a partir de ese reporte la Casa Blanca decidió qué países no cumplían con los requisitos que requerimos para poder tener una confianza y una integridad del proceso de visas. Entonces, entre esas razones está bien explicada. Se mencionaron otros criterios en esta proclama también para algunos países. Se mencionaron, por ejemplo, estadísticas de permanencia excesiva tras el vencimiento de las visas. Eso significa las personas que se les fueron dadas visas no cumplieron las reglas de la visa. Y, por ejemplo, se quedaron más del tiempo que les indicó los agentes de protección fronteriza en los puertos de entrada y no la manejaron bien. En otros casos también se notan las situaciones en el extranjero de cada país. Cada país tiene una situación y los vemos como amenazas o peligros en este momento, pero siempre van a ser evaluados. Una pregunta, Natalia. ¿Este veto tiene algún efecto en aquellos que están en proceso de recibir su green card o su residencia, que están actualmente en territorio norteamericano? Ese programa no aplica para personas que están dentro de los Estados Unidos y que están en proceso de ajuste de estatus. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, con sus subagencias, manejan todo este tema de ajuste de estatus una vez que la persona ya está adentro de los Estados Unidos y tiene un proceso activo. Esa proclama no los incluye a ellos. Tampoco incluye y no afecta a las personas que ya tienen una residencia legal permanente en los Estados Unidos, que ya tienen una tarjeta, un green card y con la que pueden viajar sin importar su nacionalidad. Y también hace una excepción para ciertas categorías de visa que están conectadas con peticiones familiares de ciudadanos americanos donde hay una relación de familiares inmediatos. Entonces, esas son unas categorías muy específicas que están listadas en la proclama como excepciones, así como las visas para beneficiarios adoptados, que también viajan con una visa muy específica. Entonces, creo que esta proclama está muy bien detallada. De pronto, en esa base se diferencia de la anterior, del primer término del presidente Trump, y tuvimos unos días más de anticipación para implementarlo. También se citó que esta proclama no aplica para las personas que ya tienen una visa vigente. Entonces, creo que tuvo un impacto, un efecto menos dramático que la primera vez. Natalia, sí, ciertamente la medida está bastante explicada, pero para nosotros también es importante que una persona con la autoridad que tienes le diga a nuestros oyentes algunos puntos. Y uno de los casos particulares que se nos presentan aquí en las redes es el caso de la doble nacionalidad. De manera particular, caso, por ejemplo, de haitianos que también son estadounidenses, o por ejemplo haitianos que también son dominicanos. Correcto. Entonces, esta orden ejecutiva, esa proclama, no aplica para las personas que tengan una doble nacionalidad de un país que no está en la lista. Entonces, si un ciudadano haitiano o nacional haitiano tiene una doble nacionalidad con República Dominicana, puede viajar con el pasaporte dominicano, donde tiene que tener la visa adecuada en el pasaporte dominicano para presentarse en un puerto de entrada, marítimo, terrestre o aéreo, donde un agente de protección fronteriza va a decidir si le aprueba el ingreso o no le aprueba el ingreso, y si le aprueba el ingreso, por cuánto tiempo puede estar en los Estados Unidos. Entonces, pueden viajar con los pasaportes
expedido por un país que no esté en esta lista de restricción. Bueno, Natalia, de verdad que es súper interesante. Tenemos una pregunta sobre si tienes información, si esto es un primer paso en una política migratoria que los Estados Unidos van a estar implementando, si hay más países o si por ahora esto es todo, y cómo cambia la dinámica en las distintas embajadas, no solamente de los países donde hay restricciones, sino en países del hemisferio. Bueno, parece que la Casa Blanca ha pedido que las agencias pertinentes continúen un monitoramiento de cualquier amenaza o peligro, protocolos, prácticas que puedan poner en riesgo nuestras fronteras. Entonces, este análisis va a ser continuo, lo que significa que pueden haber países que se van a sumar o países que van a mejorar sus protocolos y sus prácticas, y vamos a poder analizarlos de nuevo y va a haber una decisión si van a ser removidas de esta lista de restricciones. Así que se deja ese espacio para que se ajusten las medidas de acuerdo a la situación. Y la otra pregunta que me hiciste fue sobre las embajadas, correcto. Operaciones de las embajadas y consulados en el extranjero. Ellos están todos implementando estas nuevas medidas y se están acoplando, y en base a cómo afecten a sus solicitantes en cada jurisdicción, en cada país, van a estar comunicándose con los solicitantes. Y si alguien cree que tiene un caso pendiente de alguna visa en algún consulado y quiere saber si le va a afectar su caso o su solicitud, es importante que entre en contacto directamente con ese consulado o embajada sobre su caso particular para que obtenga una respuesta relevante y de acuerdo al consulado. Ellos van a saber cómo tratar cada caso de acuerdo a las órdenes ejecutivas y todas las reglas que estén en vigencia en ese momento. Natalia, ¿cuál es la vigencia que va a tener esta medida y con qué tiempo se van a revisar? Y una segunda pregunta conectada con esta parte. Estados Unidos es sede de eventos deportivos importantes y ha sido de interés saber cuál es la posición con relación a los atletas, pero no solamente a los atletas, sino a los aficionados que estarían participando de eventos como del Mundial de Fútbol, como de las Olimpiadas u otros eventos deportivos que están dentro del calendario de diferentes deportes para ser celebrado en Estados Unidos. Así es, en este momento esta proclama solamente tiene una fecha de cuando entra en vigencia, que fue hoy, 9 de junio. No hay una fecha límite de cuándo va a terminar, ni hay fechas exactas de cuándo se va a actualizar o se podría actualizar esta lista. Y en cuanto a los eventos internacionales deportivos, la proclama hace una excepción muy específica para los deportistas o miembros de algún equipo deportivo, que incluyen los entrenadores, las personas que desempeñan alguna función de apoyo muy directa, o los familiares directos, probablemente de los menores de edad, si hay menores que están participando y compitiendo, que viajen para participar en estos juegos, pero no están incluidos los espectadores, ni los fans, las personas que vienen a solamente ser espectadores de los eventos y son de las nacionalidades que están incluidas en esta proclama y no tienen una visa, por ejemplo, B1 o B2, a partir del 9 de junio, según esta proclama, no podrían presentarse a un puerto de entrada porque no tendrían una visa en mano. Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado de los Estados Unidos y directora del Hub de las Américas, estuvo con nosotros arrojando un poquito más de luz sobre el nuevo veto migratorio que está implementando los Estados Unidos a partir de hoy a 12 países de manera total y 7 de manera parcial. Natalia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer compartir contigo. Quedamos a la orden. Un placer.